demonios. Si nosotros nos guardamos para Dios, amén. Si nosotros nos guardamos para el Señor, si nos guardamos para el Señor, gloria al Señor, no podemos tenerle miedo a los demonios, porque si nos guardamos para el Señor, si somos íntegros, si vivimos la palabra de Dios, los demonios son los que tienen que tenernos miedo a nosotros, los hijos de Dios. Ahora, si nosotros no nos guardamos para Dios, hablamos mentira, robamos, calumniamos, criticamos, murmuramos, entonces ahí nosotros no tenemos autoridad de echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en pecado, estamos desalineados de la voluntad de Dios. Pero si estamos andando conforme a la voluntad de Dios, no podemos sentirnos al menos y sentirnos con ese miedo de no ministrar. O sea, yo he visto cuando Amelia escribe en el grupo quién quiere ministrar a una persona y nadie escribe, solamente el hermano Julio Eduardo. Entonces, todos nosotros estamos aquí para aprender. Ustedes son alumnos, yo fui alumna y todavía sigo aprendiendo. Porque nosotros no llegamos a saber que todo. Pero sí, a nosotros nos debe de interesar la práctica. Porque este es un entrenamiento. Oiga, ¿cómo se llama la escuela? Entrenamiento de liberación, de guerra espiritual, ejército de Dios. Somos un ejército de Dios. Somos un ejército. No podemos, ese ejército, si lo mandan a la guerra, no puede ir a la guerra con miedo. No puede ir con miedo a la guerra, porque el enemigo va a olfatear ese miedo y va a decir, verdaderamente yo voy a ganar ventaja porque tiene miedo. El miedo es un portal, ustedes lo saben. Entonces tenemos que despojar ese miedo, decir no. Al principio yo, cuando era alumna, ¿verdad? Al principio yo tenía miedo, ¿verdad? Porque yo decía, wow, los demonios no juegan, wow, y tenía miedo. Pero después que yo comencé a consagrarme como manda las escrituras y comencé a buscar el rostro de Dios, ya yo no puedo tener miedo, mis santos hermanos. Entonces no es posible que escriban quién ministra a esta persona y nadie escriba. Nadie escriba. Estamos en una escuela de liberación, de entrenamiento. Se supone que todos que estamos aquí, ¿verdad? Queremos practicar, queremos entrenar, queremos capacitarnos en guerra espiritual. Y yo a ustedes, a los alumnos destacados, yo digo, wow, por ejemplo, Audris es una persona que Audris maneja bien los pasos de una liberación. La hermana María del Socorro también. Entonces, hay más alumnos por ahí también que manejan los pasos de una liberación, que están capacitados en el sentido de que ellos se saben los pasos, pero entonces no lo vemos practicando. ¿Y por qué no lo vemos practicando? Todos nosotros que estamos aquí en esta escuela tenemos el deber, porque es un deber practicar, porque si estamos aquí en esta escuela de liberación, tenemos que practicar, mis santos hermanos. No podemos andar con miedo, porque si yo me consagro, yo no puedo tener miedo, porque yo sé que si yo me consagro, el que está conmigo como poderoso gigante, que es el Señor. Él es que pelea por mí. Realmente, yo le voy a hablar aquí entre nosotros, le voy a decir algo. Nosotros no liberamos. ¿Quién de ustedes pensó que éramos nosotros que liberamos? Nosotros no liberamos. Es el Señor que nos usa como instrumento. Por su misericordia, Él nos usa como instrumento. Entonces, si no somos nosotros que liberamos, no podemos tener miedo.
Entonces, es necesario que nosotros, yo como maestra, lo quiero ver más activo a ustedes, más activo. ¿En qué sentido? En yo verlo a ustedes practicando. Mire, yo veo también al hermano Guillermo practicar, a la hermana Altagracia. Ellos entraron como quien dice los otros días, pero hay alumnos que tienen mucho, que tienen hasta un año en la escuela y no lo vemos practicando. Y eso no es bueno. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso no significa avance. Cuando ustedes ven a una persona en un mismo lugar, eso no es avanzar. Queremos verlo a ustedes avanzar, queremos verlo a ustedes empoderados, decir verdaderamente, yo soy hija de Dios y tengo autoridad y Dios me puede usar a mí, así como usa a la pastora Amelia, así como usa a Julio Eduardo, así como usa a Kenia, Dios me puede usar a mí también, porque yo soy hijo de Dios. Entonces, como es un conversatorio, yo quiero saber la opinión de la hermana Audris. ¿Qué usted me puede decir, Audris, de esto que yo acabé de decir? Sí, que es una realidad lo que está diciendo. Es verdad. Muchas veces la diferencia de hora y el trabajo a mí me dificulta practicar porque se me hace difícil ponerme con la persona, ponerme cómo cuadrar. Ya me sucedió con la hermana Maggie. Muchas veces yo la he administrado a ella varias veces, más colocar esa hora, porque cuando ella está trabajando, yo estoy desocupada, cuando yo estoy desocupada, ella trabaja, yo estoy durmiendo, muchas veces escriben, ya yo estoy rendida, yo estoy en el quinto sueño, porque hay unas horas de diferencia para mí. Y entonces para mí eso también un poco que me ha afectado. Ahorita tengo que ministrar a una hermana y, y veo, no, todavía no cuadro la hora. Menos mal que ella no trabaja y yo le dije a ella, vamos a cuadrar una hora para que no nos perjudique a ninguna de las dos el tiempo. Porque yo oro a las 3 de la mañana, indistintamente que ore en la escuela, yo estoy orando, porque después de yo orar, de las 3 yo sigo orando, yo me quedo orando. Eh, el trasnocho tampoco me beneficia mucho si paso más tiempo de ese, o paso la noche sin dormir todos los días, no, para mí no es bueno. Entonces, es una de las razones, esa diferencia de hora que existe entre allá el continente de donde ustedes se encuentran y el continente donde yo me encuentro, porque yo trabajo 8 horas y a veces hasta 10 horas en un día. Eso es básicamente. No pueda hacerlo o que no Oh, sepa hacerlo. ok, hermana. Es un poco entendible su caso, pero también a veces nosotros tenemos como hijos, ¿verdad? Porque somos hijos. No sé si ustedes no se consideran hijos, pero yo me considero que soy hija. Y a veces hay que darle como la milla extra al Señor, porque el Señor, recuerden todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Demasiado. De hecho, yo vi un video donde un demonio, el ministro estaba ministrando y le estaba diciendo, recordándole el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y el demonio, y el demonio dijo de que ustedes no tienen ni idea de lo que ese hombre sufrió. Oigan, un demonio, ese hombre sufrió mucho y ustedes no tienen ni idea. Y yo me quedé, Dios mío, Padre. Entonces, como no tenemos ni idea de lo mucho que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros para que nosotros estuviéramos aquí con esta autoridad que tenemos,
a veces tenemos como que dar una milla extra, porque yo creo, no sé si yo me estoy equivocando, pero si yo me estoy equivocando, díganme, no, no, maestra, usted se está equivocando. Yo creo que el Señor se merece que le demos milla extra, eso es lo que yo creo. Él se merece eso, se merece mucho más, porque el Señor Jesucristo es demasiado, y es tan bueno, Él es tan bueno que aparte de que murió por nuestros pecados, sabiéndonos Él que somos infieles, que el único fiel es Él, aún así Él nos dio esa autoridad tan grande que tenemos, porque la autoridad que tenemos de echar fuera demonios, que obviamente es Él que lo hace y nos usa a nosotros como instrumento, esa autoridad no es cualquier autoridad, es una autoridad poderosísima. Entonces, esa autoridad hay que usarla. No podemos estar en esta tierra con autoridad sin usarla. Entonces, ¿qué usted cree de eso, hermano Julio Eduardo? Gloria al Señor. Sí, yo quiero continuar ¿cómo decir? Quiero continuar su idea, ¿sí? Y en lo que me he dado cuenta, digamos así, si nosotros vivimos en gracia del Señor y no vivimos en pecado, si el cinturón de la verdad la tenemos bien puesto, pensamos solamente en verdad, vivimos en verdad, queremos la verdad, entonces absolutamente no hay nada que temer, porque estamos batallando incluso no estamos batallando, porque el Señor ya lo venció. Estamos entrando a la victoria, tomando esa victoria. Yo quiero leerles lo que dice, recordarles, porque ustedes bien saben, dice en Mateo 10, 28, dice, perdón, el Señor dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien lo que dice la versión Reina Valera, no temed, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, al único que tenemos que tenerle miedo es a Dios mismo, solamente a Dios. Los demonios, ellos matan el cuerpo de la persona. El enemigo se puede llevar el alma, ¿sí? Solamente si el Señor lo permite y si la persona le abrió puertas. Por eso, como decía la hermana Kenia, si nosotros vivimos en santidad, en gracia, no tenemos que tener miedo. Incluso, no recuerdo si en este momento, dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No hay que ser cobardes. Nuestro enemigo principal o el enemigo del cristiano es el miedo. Desde pequeños ya nos infunden miedo. Yo recuerdo que en la infancia me decían, si te portas mal te va a llevar el cuco. Decía, les habían dicho a ustedes, ¿verdad? Entonces desde pequeños ya infunden miedo y crecemos con ese miedo. Porque lo repito y también lo quiero repetir, que el miedo abre puertas. En una ocasión yo ministré a una hermana que entraron demonios. ¿Por qué? Porque tenía miedo. El miedo es un portal. Eso es lo primero que es la carta de presentación del enemigo, el miedo. Por eso, hermanos, tenemos que tener miedo solo a Dios, porque el miedo también es el comienzo de la sabiduría, como dice Eclesiastes. Luchamos contra un enemigo vencido y derrotado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Someteos pues a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
Y luego, ¿qué? El segundo paso, ¿cuál es? Resistir. Resistir al diablo. Someterse y resistir. Someterse y resistir. Todos los días. Todos los días. Porque el enemigo es terco. ¿Y qué pasará si nosotros sometemos y resistimos al diablo? ¿Qué dice Santiago 4:7? Grábenselo. Santiago 4:7. Huirá. El diablo huirá de ustedes, o como dicen los españoles, de vosotros. Huirá. Entonces, si queremos que el enemigo huya de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Someternos en santidad completamente. ¿Por qué? Porque si no entramos a la batalla en pecado, esa es otra historia. Esa es otra historia, es una historia muy triste, donde vamos a perder una batalla que ya está ganada. Además, quería recordarles, y siempre tenemos que recordar nuestra posición. Nuestra posición es Efesios 2:6-7, dice, también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. Esta es nuestra posición. ¿Qué significa que si nosotros estamos con Cristo en lugares celestiales? El enemigo está bajo nuestros pies. Esa es nuestra posición, recuérdenlo. Quiero también hablarles de su derrota. ¿Por qué sabemos que está derrotado? Porque Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ahí está su derrota. Él lo derrotó como hombre, no como Dios. Como Dios él lo podría aplastar como una pulga, pero él lo derrotó como hombre. ¿Por qué? Porque el pecado entró a través del hombre. Entonces debía ser el hombre. Por eso Dios se hizo carne. Y quiero mostrarles el funeral. ¿Saben? Quiero mostrarles la tumba, digamos, la tumba del diablo. Recuerden bien este versículo de la Biblia. ¿Sabían ustedes que el diablo tiene tumba? ¿Hay tumba del diablo? ¿Lo sabían, sí o no? ¿Quién me puede decir? La tumba del diablo. ¿Cuál es la tumba del diablo? Denme un versículo. ¿Alguien sabe? Bueno, para no perder tiempo. Cada vez que el enemigo venga a molestarlos, envíelo a su tumba. Esto es Apocalipsis 20:10. Ahí tienen que ir todos los satanistas a ponerle rosas y recordarse. Eso es, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la tumba del diablo. Yo lo envío cada vez, cuando me molesta, le digo, vete al lago de fuego. Esa es tu tumba, ese es tu lugar, este es tu final, ya sabemos tu final. El apóstol Juan te vio en el lago de fuego. Vete. Para ejercer el poder y la autoridad, nosotros debemos, repito, vivir en santidad y obediencia. No abrir puertas y no dar derechos al enemigo. Jamás entrar en la batalla en pecado. ¿Por qué? Porque el objetivo del enemigo, ¿qué es? Número uno, apartarnos de Dios. Apartarnos de Dios. El enemigo es un gran estratega e incansable. No se cansan, los enemigos no se cansan. Es terco. En una ocasión me dijo que yo no sé perder, me dijo. Yo no sé perder. Y antes de atacar, estudia a la persona. Por cuanto nosotros estuvimos en su reino, él
el problema es que él nos conoce más a nosotros que nosotros a él, ¿verdad? Por eso, antes de atacar, estudia a la persona. Ya nos estudia ya no como pecadores, sino como cristianos. Ya sabemos a qué hora oramos, no oramos, etc. Él nos conoce, repito, más a nosotros que nosotros a él. Y busca la forma de meter tropiezo. Y es bastante organizado. O sea, no da el golpe. Primeramente se prepara. Como lo dije, no se da por vencido y no sabe perder. Y tenemos que tomar en cuenta que él no es omnipresente y tiene todo un ejército de demonios para vigilarnos. Ustedes saben que hay demonios vigilantes. Están vigilando. ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué hablas? Todo. ¿Por qué? Porque el diablo no es omnipresente como Dios. Sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Nos puede enviar demonios de pereza, de flojera. Ahí está Belfegor. Para mantener al creyente cansado, agotado, con sueño, triste, deprimido. Y siempre va a estar planeando cómo derrotarnos. A cómo hacer caer a los hijos de Dios. Y va a usar a las personas más cercanas, a los familiares, a los amigos, a los vecinos, para que nosotros le abramos una pequeña brecha, un poquito nomás, para podernos destruir. Entonces, ¿y el segundo qué es? Quiere apartarnos de nuestra familia. Una vez que ya nos apartó de la iglesia, el segundo paso es que apartarnos de nuestra familia, que no nos relacionemos con nuestra familia, que haya discrepancia de opiniones para mantenernos aislados y solos, como el Gadareno. ¿Recuerdan al Gadareno? Estaba solo. Incluso sacarnos del hogar para que vayamos a vivir en otro lugar. Esa es la estrategia. Entonces, como guerreros, debemos ser guerreros con identidad. Un guerrero con identidad hace la voluntad del Padre. Tiene sentido de pertenencia y es cercano a su general. ¿Quién es nuestro general? Es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La batalla es de Él. Y Él nos va a guiar, direccionar y nos dará la estrategia. Pero antes de eso debemos permanecer conectados a nuestro general, a la cabeza y al cuerpo, entonces a Cristo y a la iglesia, en este caso a la escuela de capacitación. El Señor dijo, el que permanece en mí como yo, en él dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer y podéis hacer. Juan 15:4. Debemos conocer a nuestro general y sus planes. ¿Cómo podemos conocerlo? A través de la palabra. Ustedes saben perfectamente. Si no tenemos identidad espiritual, es mejor que no entremos a la guerra espiritual. Entonces, si no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y qué podemos hacer, entonces no es mejor no hacerlo. Y para esto debemos alimentar nuestro espíritu cada día. ¿Por qué? Porque alguien dijo que en nosotros viven dos fieras ahí. Una fiera es nuestra carne y otra fiera es nuestro espíritu humano. Entonces, ¿cuál va a estar más fuerte? Depende de a quién alimentemos todos los días. Si alimentamos a nuestro espíritu humano, va a estar fuerte. Pero si alimentamos a nuestra carne, entonces va a ser la carne que va a estar fuerte. A través de la palabra. La palabra de Dios nos alimenta y nos defiende. Es comida y espada la palabra. Comen y nos defienden. Y derrota al enemigo.
Ustedes bien saben cómo el Señor cuando fue tentado. ¿Qué es lo que usó? Usó la palabra para defenderse. La liberación es una batalla de argumentos. Somos como abogados. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a defender a la persona, al hermano, a la hermana que estamos ministrando? Debemos conocer la palabra y decirle, escrito está, que las actas y decretos están clavadas en la cruz y que el sacrificio de Jesús fue completo. Siempre debemos recordar. Cada vez se le pregunta, ¿fue completo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz? Entonces, tienen que decir que sí. A veces, en ocasiones me dicen, no. Yo le repito otra vez, ¿fue completo sí o no? Después me dicen, sí, fue completo. Por eso, ¿qué hacemos? Debemos conocer a dos personajes. Primeramente, como ya lo dije, a nuestro general y a nuestro enemigo. Sabemos que el Señor, debemos estar completamente seguros que estamos entrando en victoria. El Señor ya liberó. Incluso el Señor dice, resistid al diablo. Pero hay otras cosas que nosotros debemos vencer. Mejor, al enemigo y sus tácticas. No quiere hacer que crea que... ¿Cuál es la táctica del enemigo? Debemos conocer la táctica. Él quiere hacer creer que él no existe. Por eso hay personas que dicen, ay, tú hablas más del diablo que de Dios. No es eso, sino que nosotros estamos claros lo que hace el enemigo. A él le conviene que pensemos que él no existe. Y debemos recordar que tenemos armas para defendernos. ¿Cuál es nuestra primera arma? La identidad en Cristo Jesús. Como dijo Kenia, somos hijos de Dios. Eso hay que siempre recordar. Somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes. En Apocalipsis el Señor, ¿qué dijo? Dice que el que era, el que es y el que vendrá, nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. Y nos hizo, ¿quién nos hizo? Reyes y sacerdotes. Somos hijos, somos guerreros, somos reyes y sacerdotes. Somos vencedores. Es por eso que para finalizar, en realidad el Señor nos llama a vencer. El demonio ya está vencido, pero en Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? Al que venciera, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:17. Al que venciera, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 3:21. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciera, Apocalipsis 3:5. El que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí y delante de sus ángeles. El enemigo ya está vencido, solamente hay que entrar en esa victoria, pero las condiciones son mantenerse fuera del pecado y gracia de Dios y cubiertos con toda la armadura de Dios. Gloria al Señor. Sí, hermano. Amén, gloria a Dios. Así mismo, como decía nuestro hermano Julio Eduardo, nosotros también tenemos que entrar a la batalla con un pensamiento de victoria, pensando en que verdaderamente vamos a vencer, vamos a ganar la batalla, vamos a obtener la victoria, porque a veces hay personas que van a la batalla pensando en que van a ser derrotados.
Y cuando usted entra a una batalla pensando en que usted va a ser derrotado, ciertamente usted va a ser derrotado. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. La victoria ya está garantizada. Cuando nosotros vamos a la batalla, lo que nosotros vamos a hacer es a tomar esa victoria. Pero ya la victoria, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, como decía mi hermano Julio Eduardo. Entonces, la clase de esta noche es que no debemos de tener miedo al ministrar. Si somos hijos de Dios, tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y ninguna cosa nos va a dañar. Tenemos que creer esa palabra. Tenemos que caminar con esa palabra de que tenemos autoridad. Cuando yo algunas veces cuando empiezo a hacer guerra espiritual, yo digo esta frase. Yo digo, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me dio de hollar serpientes y escorpiones, oigan eso, estoy citando la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios dice que la Biblia, ¿verdad? La palabra es como toda espada de dos filos. Entonces, al yo entrar a la guerra con esa frase que dice la Biblia, ¿qué ustedes creen que puede pasar? Y hay que entrar con fe, creyendo en que aunque usted no vea a los ángeles físicamente que andan decapitando demonios, usted tiene que creer que verdaderamente ellos están haciendo eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener fe, no tenemos que tener miedo. Tenemos que usar la autoridad, creer que tenemos autoridad de verdad, porque hay personas que no creen eso. Tenemos que creer que tenemos autoridad porque la tenemos. Y tenemos que entrar a la batalla con una mentalidad de victoria, en que somos victoriosos y en que esa victoria solamente lo que vamos a hacer nosotros es a tomarla, porque ya esa victoria está. Lo que vamos a hacer es a tomarla. Amén. ¿Tienen una pregunta alguno de ustedes? Sí, hermana, yo sí tengo una pregunta. Cuando, bueno, yo voy a ser directa. Mi hija no es cristiana y ella me visita básicamente los fines de semana. Y yo quería preguntar si el hecho de que ella esté aquí, ¿hay algún impedimento para que yo, por ejemplo, ministre? Si ella está aquí, ella que no es cristiana, si hay un impedimento. Si eso va a ocasionar algún bloqueo, quería saber eso. Siempre he tenido esa curiosidad. Bueno, hermana, le voy a decir algo. Usted acaba de decir algo y es que su hija no es cristiana. Usted acaba de No. decir dos cosas importantes. Su hija es su hija y ella no es cristiana. Pero ¿qué sucede con eso? Usted puede hacer dos cosas con eso. La primera es que usted puede cubrir a su hija, porque todo es con fe y en el mundo espiritual usted tiene que creer eso. Usted puede cubrir a su hija, poner un cerco alrededor de su hija, así como usted pone en la pantalla celular candados y llaves espirituales, que ningún demonio traspase de allá para acá ni de aquí para allá. ¿Por qué usted cree que nosotros sellamos la pantalla celular? Es porque a veces podemos estar en la casa de uno, y al lado puede vivir una persona inconversa y esos demonios pueden trasladarse y hasta reforzarse. Pero si usted dice y declara que en el nombre de Jesús usted le pone un cerco, porque realmente su hija no es cristiana y eso puede ser un impedimento para que usted ministre, porque como ella no es cristiana, puede ser un impedimento, pero el poder de Dios, nosotros no podemos limitar a Dios. Dios es demasiado poderoso, demasiado poderoso. Usted le pone un cerco de protección, sella la pantalla celular y usted declara que ningún demonio se hace interferencia, y usted se pone, obviamente se pone en un cuarto un poco lejos de su hija, porque usted no va a estar al lado de su hija ministrando tampoco.
Entonces, Sí. ¿sí? Sí, la cuestión es que yo vivo en un apartamento pequeño. Ella está al lado, pues. Estoy ahí en un cuarto, ella está en el otro. No puedo ir a otro sitio a administrar, es solamente este espacio, porque el otro que me queda es la cocina, el frío que hace ahí es tremendo, y el otro que me queda es el baño. Entonces siempre he tenido esa inquietud de eso, de saber si hay un impedimento, porque eso me hacía ruido, pues no había nunca escuchado hablar de que si había exactamente que podía pasar cualquier cosa. Yo siempre la cubro, todos los días, todo el tiempo mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo y levanto ese vallado de protección, siempre. ¿Y la Y casa, bueno, sí. el apartamento es de usted o es de su hija? No, yo vivo en un apartamento alquilado. Ok. Bueno, es como yo le dije, no sé si el hermano Julio Eduardo tiene otra opinión, hermano Julio Eduardo, pero Sí, realmente, sí, yo quería decir que realmente, el demonio, una persona inconversa, se diferencia, pero es como le dije también, todo tiene una solución porque somos hijos de Dios y el poder que Dios nos ha delegado a nosotros es demasiado, demasiado grande. Pero por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay personas que no tienen el conocimiento de que podemos hablar con la boca y decir, sello la pantalla celular, ningún demonio pasa de allá para acá. Te cubro a mi hija con la sangre de Cristo. Otra cosa, el apartamento lo paga usted, paga su hija. Ahora, si lo paga, ya hay una legalidad ahí y eso podría ser otra cosa. Hermano Julio Eduardo. sí, quería recordarles para mí mismo también que sin la autorización de Dios no pasa nada. El enemigo no puede tocar. Recuerden a Job. ¿Qué le dijo el demonio? Claro, es que tú lo has bendecido, le has dado esto. A ver, quítale lo que tiene. Entonces el Señor le dio permiso. Pero en nuestro caso, nosotros somos hijos de Dios y para que el enemigo haga algo en nosotros, si lo permite es para darnos una buena lección. En lo que yo me he dado cuenta, el Señor lo permite, nos da buenas lecciones, aprendemos. Y ya cuando aprendemos la lección, el Señor ya. Pero sin el permiso de Dios, el enemigo no puede tocarnos ni a nosotros ni a nuestros hijos, no puede tocarnos. Además, la oración que siempre estamos, como decía Kenia, cubriendo, debemos cubrir. Y hay otra cosa que lo que nos cubre a nosotros, nos cubre a nuestros hijos. Es como un paraguas, digamos. Nos cubre, el paraguas divino de Dios cubre también a nuestros hijos. Si no, ¿qué sería entonces de nosotros? Nadie quedaría vivo. Por eso debemos confiar, debemos estar confiados en el Señor. Repito, el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios. Pedirle permiso. Pero hay veces cuando el enemigo se mete sin permiso, pues lo echamos. Por eso es que todos los días nos oramos y destruimos altares, muñecos, entierros, atamos a los brujos. Estamos en pie de guerra todos los días. Todos los días. Amén. Amén, hermana. No sé si lo que le dijimos contestó su pregunta, pero no podemos minimizar el poder de Dios ni limitarlo tampoco. Dios es demasiado poderoso. Con la palabra, nosotros con el verbo tenemos demasiado poder. Al usted decir en el nombre de Jesús, este apartamento lo pago yo y yo cubro a mi hija, le pongo un vallado, le pongo un muro de protección impenetrable alrededor de ella,
pongo ángeles eslabonados alrededor del apartamento, sello la pantalla celular con la sangre de Cristo y le pongo candados y llaves espirituales y le impido y le prohíbo a cualquier demonio que haga transferencia de aquí para allá y de allá para acá, en el nombre de Jesús. Y eso que usted dijo se va a cumplir, porque usted es la autoridad, usted es la que paga el apartamento. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Sí. Hay otra pregunta. Además, como madre, hermana Audris, además, no solamente porque paga el apartamento, tiene autoridad, es correcto lo que dice la hermana. Además, usted es madre. Ella está bajo su ¿qué diríamos? Su tutela. Usted tiene poder como madre. Usted la puede bendecir, los padres pueden bendecir como maldecir a los hijos. Sí. El poder, sí. También, otra pregunta que también a mí me inquieta. Mi nieta es cristiana, pero su papá no es cristiano, ni su hermano, que ya tiene 13 años, y su mamá no está muy firme, está más de allá que de acá. Ella en su cuarto siente presencias y hasta la han tocado. Y entonces yo puedo ir a orar y reprender ahí en ese cuarto, en esa casa. Puedo hacer una liberación o algo así. ¿Es posible hacerlo? ¿O entro en un territorio ajeno? Usted dice que su nieta es cristiana y Ella es cristiana. sus dos padres no lo son. No, básicamente no. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene ella? 17. Pero ella está firme. Ella me acompaña a la iglesia. Nosotros vamos juntas a la iglesia. Ella tiene 7 años. 17. Oh, ok. Usted tiene una alternativa y es que su nieta usted la puede llevar a su apartamento y orarle allá en su apartamento. También usted puede ir a ungir su cuarto, su habitación, la habitación donde ella duerme. No hay ningún problema con eso, porque usted, como yo le dije, tiene autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado es demasiada poderosa, vuelvo y se lo repito. No minimicemos la autoridad de Cristo, que Cristo, el sacrificio que él hizo fue demasiado, demasiado grande. Usted tiene autoridad, puede orar por su nieta, puede en el nombre de Jesús ungir su habitación y declarar con la boca lo que usted quiere que suceda con ella, usted lo declara con la boca porque esa es su descendencia, esa es su descendencia. Entonces usted declara bendición sobre su descendencia si usted quiere que su descendencia sea bendecida. Ahora, el que quiere que su descendencia sea maldecida, pues que declare maldición. Porque con la boca es que enlazamos, que no enlazamos, como dice la escritura. Amén. Amén. Gracias. Amén. ¿Hay alguien que tiene otra pregunta? Sí, yo también aquí. Aquí, porque yo aquí no pago el alquiler. Aquí lo paga mi hija. Y aquí nadie es cristiano más que solamente yo. Pero entonces, escuchando su clase y escuchando sus palabras, las suyas y las de mi hermano Julio Eduardo, estoy entendiendo que yo también tengo autoridad como madre y como esposa. Tengo autoridad aquí en esta casa, aunque yo no pague el alquiler, porque yo estoy ahí viviendo el alquiler que lo paga mi hija, viviendo la comida que la paga mi esposo. Aquí, entonces, ahora ya entiendo que sí tengo poder. Y Dios los bendiga. Amén, tengo amén. poder en esta casa. Gloria a mi Señor. Gloria Madre, a Dios, me da gusto. Gloria a Dios. Amén. Me da gusto de que ustedes entiendan. Esa es la idea, de que entendamos de que tenemos autoridad, de que esa autoridad que tenemos es superior, es demasiado grande. ¿Hay alguien que tiene otra pregunta aparte de mi hermana Flor? Otro tiene otra pregunta. David, usted tiene una pregunta. Oscar,
María del Socorro, Ana Paulino, ¿tienen una pregunta? Oscar. Sí, yo tengo una pregunta más o menos. Tiene el micrófono apagado, hermano. Se le apagó el micrófono. Por favor, repita. Ahí sí, sí. Le escuchamos. Es que cuando le doy se demora un poquito para ahora sí, ahora sí. Bueno, yo tengo, en el caso mío, por ejemplo, que es muy particular, digámoslo así. Yo estoy pasando en este momento por un momento de separación con mi esposa. Entiendo que, por supuesto, eso ha abierto puertas porque fue un proceso por adulterio. ¿Qué tanto me afecta eso a mí para, oye, por supuesto que yo todavía no estoy en capacidad de administrar, porque es apenas primera clase que entro, pero futuro espero que ya eso no sea así. Eso puede llegar a afectarme, digamos, hay puertas abiertas, aun cuando yo esté, digamos, santificado, estoy haciendo todo lo correspondiente al cumplimiento de la ley. Si me permite, hermano, yo pienso que usted está en un proceso de restauración, de recobro y de capacitación. ¿Me escucha? Correcto, sí, disculpe la expresión que recojo esa palabra, que el Señor la reprenda, porque Sí. no Usted lo sé correctamente. está en un proceso de, repito, de restauración, de recobro y de capacitación. Personalmente creo que el Señor va a restaurar su familia, sí, Amén. para que ustedes, porque esa es la voluntad, la voluntad del enemigo es, él vino para destruir, para divorciar, para separar, pero el Señor es todo al contrario. Yo personalmente que pienso que va a restaurar a usted, lo va a restaurar a usted, a su esposa y su matrimonio, y lo está capacitando, lo ha estado capacitando bastante, hermano. Amén. Así que siga con fe, capacítese. Por el momento usted no va a ministrar, no está todavía capacitado, está en proceso. Sí. Amén. Amén, perfecto. Bueno, si no hay nadie más que tiene otra pregunta, nadie más tiene otra pregunta, para así orar, para ser despedido. Bien, hermano David Villegas, haga la oración de despedida, por favor. Amén, amén. ¿Se escucha? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, oh Padre amado, guardando la vida de todos mis hermanos, Señor, aquí en este momento, Padre, de este, Señor, de esta preciosa, Señor, enseñanza que hemos tenido, Padre, que sea atesorada en el corazón de cada uno de estos guerreros, Padre, que sea el fuego de tu Espíritu, Padre, acompañándolos, Señor, en cada clase, Señor, venidera, Padre, que sean las enseñanzas de poder y fuego, Padre, que Sí, sigas sí. levantando guerreros, Padre, en esta hora. Te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, guardando cada uno, Señor, guardando la vida de cada uno, Señor, de nuestros familiares, Padre, que seas tú obrando, Dios mío, en cada casa, en cada hogar, Padre, atando y reprendiendo todo espíritu que se quiera levantar en contra de estos guerreros, Padre, de oración, de estos guerreros, Padre, que tú nos has dado la victoria, Padre. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre, tus ángeles, Señor, alrededor de cada uno de ellos, Padre, con espada desenvainada, Padre, para levantarse, Padre, contra cualquier chance del enemigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, amado Dios, amado Padre, amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por tu preciosa presencia, Padre, por haber acompañado a mis hermanos, Padre, en esta enseñanza. Te lo agradecemos, Padre,
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Quedamos despedidos. Entonces, la oración, luego de aquí va la oración. Sí. Va la oración. Hermano Julio Eduardo, si ya puede usted dejar de grabar porque vamos a la oración ahora. Vamos a ver.